Buenos días, mi nombre es Luris Silva y junto a mis compañeros Yanela Chos, José Chuquicondo, Alex Mucha, vamos a presentar el tema La reforma agraria en el Perú. En este video analizaremos la reforma agraria, una de las políticas públicas más importantes del siglo XX, y reflexionaremos si realmente fue o no beneficiosa desde un punto de vista político, económico y social. La reforma agraria fue promulgada en 1969 por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y en un contexto de profunda desigualdad en el campo peruano. Para Eguren, el sistema de haciendas no solo concentraba la tierra, sino que sostenía relaciones económicas y sociales profundamente injustas para el campesinado. Frente a ello, la reforma buscó transformar radicalmente la estructura agraria y poner fin al latifundismo. Sin embargo, como señala Burneo, el modelo aplicado se impuso sobre las formas tradicionales de tenencias de tierra y sobre las expectativas reales de las comunidades campesinas, generando conflictos y resultados contradictorios. En ese contexto, surge la pregunta que guiará este video. ¿Fue realmente beneficiosa la reforma agraria en el Perú desde un punto de vista político, económico y social? Nosotros consideramos que no fue beneficiosa la reforma agraria en el Perú y por ello a continuación se defenderá esta postura analizando primero los efectos políticos, luego los económicos y finalmente los sociales, con el fin de mostrar cómo, a pesar de sus objetivos declarados, la reforma agraria tuvo resultados limitados y conflictivos. Buenas tardes. Continuando con la exposición y presentando nuestros argumentos, empezaremos, en primer lugar, desde el punto de vista político. Según Eguren, que sostiene que las cooperativas y las otras formas de organización de productores no debieron ser estas impuestas, sino estas debieron surgir de una manera voluntaria en respuesta a la necesidad de los campesinos. Si bien la reforma agraria se implementó de una manera centralizada y autoritaria, limitando así la participación política del campesino. Este proceso estuvo dirigido por el Estado sin un debate democrático, ni la participación efectiva de los campesinos. Esto debilitó la institucionalidad y generó dependencia del Estado. Además a esto, se suma que las cooperativas agrarias de producción CAP, establecidas como un modelo, estas fue impuestos desde el gobierno central y no consideraron, ¿no?, la autonomía ni las prioridades locales, lo que esto generó una gran desconfianza, resistencia interna y problemas de gestión, debilitando así la legitimidad de esta reforma. Con estos factores, muestra que, desde una perspectiva política, la reforma agraria no fue muy beneficiosa por la centralización, la imposición limitada de la consolidación de un sistema agrario legítimo y sostenible. Economía. Desde el enfoque económico, uno de los principales efectos de la reforma agraria fue la expropiación de tierras. En primer lugar, se produjo una redistribución forzada de la propiedad agraria que fragmentó grandes unidades productivas. Sin embargo, este proceso se aplicó sin una planificación técnica ni una estrategia económica clara, lo que afectó directamente la eficiencia y la capacidad productiva del sector agrario. A continuación, como consecuencia de esta reestructuración, se impulsó el modelo de cooperativa agraria. Estas fueron impuestas sin la capacitación técnica necesaria y con un acceso muy limitado al crédito. En la práctica, esto generó problemas de gestión, baja productividad y dificultades para sostener una organización eficiente del trabajo agrícola. Finalmente, todos estos factores derivaron en una disminución de la productividad agrícola. Por un lado, se registró una caída general de la productividad. Por otro, el sector agrario
redujo su aporte al PBI agropecuario. Además, esta situación incrementó la dependencia del país respecto a las importaciones de productos agrícolas, debilitando aún más la economía nacional. En general, desde el punto de vista económico, la reforma agraria no alcanzó los resultados esperados, ya que debilitó el desempeño del sector agrario y no logró generar un crecimiento sostenible ni mejoras reales en la economía rural. A continuación les voy a hablar sobre el aspecto social de la reforma agraria, ¿no? Si bien es cierto, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿no?, el objetivo principal de la reforma agraria en el aspecto social era terminar con el sistema latifundios, donde grandes extensiones de tierra estaban a manos de pocos propietarios, mientras miles de campesinos vivían en condiciones de pobreza y explotación. Y también hablaremos sobre la situación antes de la reforma agraria. ¿Cómo vivían los campesinos? ¿Cuál era la situación exacta antes de la reforma agraria, ¿no? Entonces nos dice que había mucha desigualdad social. La mayoría de campesinos indígenas trabajaban en haciendas sin derechos laborales, con bajos salarios y en bajos casos relaciones casi feudales. No tenían acceso a educación, salud ni participación política y sufrían discriminación social y cultural. Y esto, los cambios que buscaba la reforma agraria en el aspecto social era, uno, eliminar la explotación al campesino, dar dignidad y reconocimiento a los trabajadores del campo, integrar al campesinado a la vida nacional, romper la estructura del poder de los asentados. Entonces, ¿cómo lograría esto? Esto se lograría con la entregar los terrenos a cooperativas agrarias, comunidades campesinas, con la idea de que los propios campesinos gestionaran la producción de sus tierras. ¿Y cuáles fueron los aspectos positivos de esto? Mientras se dio la reforma agraria, se terminó con el poder absoluto de los hacendados en el campo. Muchos campesinos dejaron de ser peones a ser sus propios propietarios colectivos, aumentó el sentimiento de desigualdad social, se fortaleció la identidad y autoestima del campesino. Y uno de los problemas que se dio durante la reforma agraria, que muchos campesinos no estaban preparados para administrar tierras ni cooperativas. Hubo desorganización y conflictos internos en las cooperativas. El Estado no brindó suficiente capacitación y apoyo técnico. La pobreza rural no se eliminó y en muchos casos continuó. Entonces, podemos decir a la consecuencia a largo plazo de que la reforma agraria cambió profundamente la estructura social del campo peruano, ya que eliminó el sistema hacendario. Sin embargo, no logró mejorar de manera objetiva, sostenible la calidad de vida del campesinado. En conclusión, la reforma agraria no fue beneficiosa en general, ya que pese a sus buenas intenciones no logró mejorar la economía agraria ni las condiciones sociales de forma sostenible, generando más problemas que soluciones.